para que nos comparta la palabra. Bienvenido, Mauricio. ¿Quieres orar? Sí, claro que sí. Ok. Los niños pueden salir los pequeñitos pueden salir y jovencitos. Sí, pueden irse hacia la parte de atrás y después van a salir con Giliana y Fabricio. Van a estar ubicados en la casa del lado. Ahí es donde Fabricio y Giliana viven. Ahí es donde los van a tener ahora. Padre, quiero darte muchas gracias por la vida de Mauricio. Quiero pedirte que tú lo bendigas, Señor, y que tú le des tus palabras. Señor, dale tu gracia para compartir tu palabra. Y quiero pedirte por nosotros, Señor, para que nuestro corazón esté abierto y hambriento, Señor, al recibir tu palabra. Señor, muchas gracias. Te pedimos por él, te pedimos por su familia, Señor, para que tú los bendigas ricamente, Señor. Señor, que siempre tu presencia esté con ellos y tu palabra esté con ellos. Estés tú acompañándolos en cada momento de su vida, Señor. Gracias por este tiempo. Lo encomendamos, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, para mí es un gusto, es un privilegio poder compartir. Mi nombre es Mauricio, estamos con mi familia, mi esposa Andrea, tengo mis 3 hijos, Lucas, Rebeca y Samantha. Y nosotros venimos desde Caranavi, que está a 160 kilómetros de La Paz. Y bueno, nos gusta mucho el calor, nos ha gustado mucho estar aquí. En Santa Cruz estamos unos cuantos días, nos vamos a quedar unos días más. Hemos venido a pasar Navidad y bueno, también está mi cuñado, el hermano de mi esposa, que ha venido desde los Estados, mi suegrita, mi otro cuñado. Todos en patota hemos venido para venir a visitar a su iglesia. Nos gusta mucho estar aquí. Bueno, Jorge es mi pastor por muchos años, no sé, 30 años debe ser, algo así. Y a David yo lo he conocido desde chiquitito, todo un travieso, con sus rulitos andaba corriendo por todo lado. Y nos gusta mucho estar aquí, hermanos. Hoy día quiero compartirles una palabra. En realidad, literalmente una palabra, una sola palabrita. Vamos a hablar de una sola palabrita. Es una palabra en hebreo que se llama Hesed. Y muestra esta palabra un aspecto, bueno, en realidad un gran aspecto de nuestro Señor. Y bueno, para que podamos entender un poquito, si alguien te preguntara y te dijera, ¿cómo eres? Descríbeme cómo eres. Y bueno, una vez a nosotros nos han preguntado, nos han dicho que nos describamos a nosotros mismos, a mi esposa y a mí, y era la primera vez que alguien nos hacía esa pregunta. Y era un poco difícil responder, porque normalmente uno no es muy leal a lo que puedas decir, porque si alguien realmente quisiera que le describas, tendrías que describir tus virtudes como son, sin ser pretencioso, y también deberías escribir tus cosas malas. Qué difícil es poder describir las cosas malas que eres, o describir las cosas buenas, tal vez los dones que el Señor te ha dado, sin exagerar o disminuir, ¿no? A veces a alguien le pregunta si
qué sé yo, tú eres bueno en la guitarra, digamos, o tú sabes tocar guitarra y realmente tú tocas muy bien. Y puedes decir, bueno, sí, me gusta la guitarra, digamos, ¿no? O sea, para no parecer, pero no lo dices exactamente, digamos, sí, he estudiado guitarra 10 años de mi vida y puedo tocar un concierto, digamos. O sea, no vas a encontrar gente así normalmente. Peor con las cosas malas, ¿no? Que uno es. Pero fácilmente uno describe las cosas malas de otros, ¿no? Pregúntenle a sus esposos, a sus esposas. Ellos saben muy bien, ¿no? Saben muy bien cómo eres. O tus hijos, uy, no, te pueden decir exactamente cómo eres, ¿no? Quisiera leerles una palabra, unos versos en Éxodo. Vamos a irnos al libro de Éxodo, al capítulo 34, y vamos a leer un par de versos. Los versos 6 y 7. Y aquí hay una descripción. En el verso 6 del capítulo 34 de Éxodo. Y es una descripción del Señor. Vamos a leer, dice así. Se los voy a leer en una versión que es la nueva traducción viviente. Si ustedes tienen una Reina Valera, van a encontrar mucha similitud, pero básicamente dice lo mismo, ¿no? Dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono iniquidad, la rebelión y el pecado. Mira, aquí me estoy encontrando una Biblia, es la NBI. ¿Alguien tiene una Reina Valera por ahí? ¿Sí? ¿Me prestas? Les voy a leer la versión en la Reina Valera. Gracias, hermano. La 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte en misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Básicamente las dos versiones dicen lo mismo, pero hay algunas palabritas que difieren. Pero nos vamos a concentrar en una, esta que dice grande en misericordia. En la otra versión dice compasión y misericordia, el Dios de misericordia. Esta palabrita misericordia en el hebreo es Gesed. Son 3 letritas, pero se lee más o menos así, Gesed. Gesed es una expresión de lo que Dios es o cómo es Él. En este caso está diciendo misericordioso o grande en misericordia. Pero resulta que esta partecita, esta descripción de Dios que hace aquí, bueno, está en la nueva traducción viviente es como si el Señor mismo estuviera hablando de Él. En la Reina Valera está diciendo como más o menos como que Moisés está describiendo a Dios o cómo Él lo ha visto. Bueno, pero básicamente es la palabra de Dios y ahí está descrito cómo está Él. Pero resulta que esta parte ha sido escrita justo después de que el Señor ha mandado los 10 mandamientos. Muchas veces cuando hablamos de mandamientos o cuando hablamos de la ley, tenemos un poco ciertos problemas porque no nos gusta la ley. La verdad es que no nos gusta la ley en general, porque la ley nos coarta, la ley nos para, pero en este caso, bueno, en realidad en la palabra de Dios, cuando el Señor habla de la ley, no está hablando de los demás, está hablando primero de Él. ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que Él es? Y en esta parte está reforzando quién es el Señor. Es como la descripción de quién es Él, ¿no? De dónde viene, o mejor dicho, cómo es Él, cómo actúa Él. Por eso es que cuando le dice a Moisés los 10 mandamientos, Él está hablando de cómo es Dios y nos está diciendo a nosotros cómo deberíamos nosotros ser, porque el Señor quiere que nosotros seamos de esa manera.
Y en esta parte está hablando de cómo Él es compasivo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. O sea, es una cosa, son palabras en realidad que han sido escogidas, que han sido puestas aquí para que nosotros las podamos leer, pero a veces no llegan con esa fidelidad hasta nuestros oídos. Y eso es lo que quiero hablar. Solamente voy a hablar de una palabrita, Gesed, ¿no? Gesed, y aquí está traducido como misericordioso. Si nosotros pudiéramos traducir esta palabra exactamente, bueno, en realidad no es muy fácil traducir la Biblia. Los estudiosos tardan mucho tiempo y hacen mucha investigación para poder traducir. Pero si nosotros podríamos traducir fácilmente esta palabra tiene tres connotaciones, tiene tres partes. Uno es cierto, es misericordioso, o sea, se traduciría más fácilmente como misericordia, y por eso es que en la Reina Valeria y en otras Biblias, en otras versiones, la primera que ponen es misericordioso, pero hay dos partes más de esta palabra. Uno es amor inagotable y el tercero es amor leal. Pero se dan cuenta que dos de sus traducciones hablan de amor, ¿no? Amor. Resulta que esta palabra en el Antiguo Testamento lo vamos a ver muchas veces. Incluso hay un salmo que vamos a ver más tardecito, donde se repite constantemente esta palabra Gesed, 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 y está hablando acerca de cómo es el Señor, ¿no? Esta mañana David decía, a ver un ratito pararemos, nos daremos cuenta que estamos cantando, y en la letra de esta canción que estábamos hablando, hablaba de la gracia del Señor, por ejemplo, ¿no? Y también de lo pecadores que somos. O sea, al final las palabras tienen mucho significado y están descritas de tal manera que justamente el Señor quería que estén escritas en nuestra palabra para que nosotros nos podamos dar cuenta un poco más de cómo es Él, cómo es el Señor, ¿no? Entonces, de esta traducción, la palabra que se repite dentro de su traducción es amor, amor leal, amor inagotable y misericordioso. El otro día cuando David me dijo que si pudiera compartir hoy día, bueno, yo les sigo algunas de las prédicas que vienen aquí en esta congregación y me he enterado que han hecho un estudio de Ruth, ¿verdad? Justamente quería compartir un poco de Ruth, así que yo pienso que ustedes saben más de Ruth ahora que yo, así que si me equivoco me van a corregir, ¿ya? ¿Cuánto tiempo han estado viendo Ruth? Unas 5 semanas. ¡Wow! Pucha, qué bien. Vamos a irnos entonces a Ruth, vamos a irnos al capítulo 1 de Ruth y vamos a leer 2 versitos nomás, porque yo sé que ustedes han leído todo. Ruth, vamos a leer 3 versos, 16, 17 y 18 del primer capítulo. Ruth, capítulo 1, 16, 17 y 18, dice: Pero Ruth respondió: No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. ¿Qué es lo que había pasado? Para los que no se acuerdan mucho de la historia, se ve en el primer capítulo de Ruth la vida de Noemí, de Elimelech, de sus hijos, ¿verdad? Ellos están pasando por un tiempo de hambruna, están pasando por un tiempo de dificultad en Israel y tienen que moverse a buscar un mejor lugar, ¿no? Pero se tienen que mover lastimosamente al lugar donde es son antiguos enemigos de Israel.
Entonces, ¿qué sería como para nosotros? Más o menos si lo pusiéramos en nuestro contexto. Imagínense que estamos en guerra con Brasil, ¿no? Ahí tenemos serios problemas con Brasil y Bolivia empieza a pasar por una crisis terrible y entonces decidimos, el hermano Jorge nos dice, miren, vámonos, aunque sea caminando, pero tenemos que salir de aquí porque por ahí vamos a morir de hambre. Y entonces vamos hasta el Brasil, pero ahí son nuestros enemigos, ¿no? Entonces nos vamos hacia este lugar porque sabemos que por lo menos ahí hay comida. Y pasa el tiempo en la vida de Noemí, de su esposo, de sus hijos. Entonces sus hijos se encuentran esposas, se casan, están viviendo mejor, están viviendo tal vez en un país, bueno, están en un país extranjero, pero un poco mejor de lo que podrían haber estado viviendo en su país, ¿no? Pero ¿qué sucede? Primero el esposo muere, Abimelech, y después sus hijos varones, todos mueren, ¿no? Ahora, para entender un poco esto, tenemos que darnos cuenta qué es lo que significaba en ese tiempo que una mujer quede viuda. No es como nosotros, como en nuestra época, ¿no? O sea, ahí los derechos de los varones y de las mujeres son, ¿no?, iguales legalmente, por lo menos. Entonces, pero en ese tiempo era totalmente diferente, ¿no? O sea, una esposa que quedaba viuda perdía todo. O sea, no era como que, digamos, tenía un terrenito y entonces el terrenito quedaba a su nombre, no, todo lo perdía, ¿no? Si no había alguien como en este caso, Noemí explica a sus nueras y les dice, ni siquiera yo puedo casarme con alguien para darles un esposo de nuevo, para que todo esto como que funcione de alguna manera. O sea, la situación de Noemí y de sus nueras era terrible, especialmente porque Noemí era extranjera y estaba también en un lugar extranjero, en el país de sus enemigos. Entonces, la perspectiva para Noemí era negro, ¿no? O sea, no había ninguna forma de que esto podría llevarse a cabo adelante. Entonces, ella decide, por lo menos, regresaré, ¿no? Regresaré a mi tierra y de todo lo que voy a sufrir un poco menos, ¿no? Más o menos así era. No era el hecho de que iba a volver y también las cosas iban a estar bien. Entonces les dice a sus nueras, váyanse, ¿no? Porque no va a funcionar esto. Y bueno, ellas se ponen a llorar, pero una de sus nueras decide irse y obviamente para ella estaba bien. Pero Ruth le dice esto, ¿no? Lo que acabamos de leer, ¿no? Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios mi Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Gesed muestra una de las traducciones como amor leal. Ruth estaba siendo fiel a su promesa que había hecho mucho tiempo antes con su esposo. Su fidelidad no iba a quedar en el hecho ni siquiera de que su esposo muera, sino que iba a continuar. Su fidelidad era incondicional. De hecho, Noemí no podía ofrecerle nada. Más o menos era como que, mira, estoy yendo a morirme básicamente, tal vez de hambre si vuelvo, entonces no hay absolutamente nada para ofrecer. Y Ruth dice, voy a continuar, ¿no? Ella había hecho una promesa muchos años antes de su esposo, al casarse. Y esa promesa no iba a cambiar ni siquiera por las circunstancias tan terribles por las que iban a pasar. Ahora, en esta canción que David estaba parado, decía, a pesar de todas las cosas malas, ¿no? Algo así decía, ¿no? Todas las cosas malas que yo he hecho, ¿no? Su gracia es más grande. El Señor es así. O sea, la forma en la que Él es. De hecho, Ruth también era así. Iba a mantener su palabra. Y Ruth estaba haciendo gesed con Noemí. Ruth estaba dando este amor leal a Noemí por lo que ella había prometido. El Señor es así. El Señor hace gesed con nosotros. Nos muestra ese amor leal, el que no va a cambiar a pesar de las circunstancias. Si
Bueno, si nos pudiéramos poner en una balanza, ¿se acuerdan que les estaba diciendo cómo tienen que ustedes o cómo nosotros diríamos acerca de nosotros mismos? ¿Cómo hablaríamos acerca de nosotros mismos? Muchas veces tal vez hablaríamos de muchas cosas bonitas que nosotros tenemos y muy difícilmente de las cosas malas. El Señor conoce todas las cosas malas. Es más, conoce tan bien las cosas malas que conoce hasta las que nosotros desconocemos de nosotros mismos. ¿Alguna vez alguien se ha desconocido a sí mismo al decir algo? No sé qué me ha pasado y he hablado mal delante de esta persona. No sé por qué he reaccionado así. Yo no soy así, pero la verdad es que sí eres así. Sí eres así. Solo que no te conoces. Pero el Señor te conoce exactamente. Sin embargo, Él nos ha dado su gracia, su misericordia, su amor leal. Vámonos al Salmo 136. El Salmo 136 tiene esta palabra, Hesed, en todos los versos, en todos los versos. ¿Cuál palabra es? Porque para siempre es su misericordia, ¿no? Se los voy a leer en otra versión, la NTV. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Qué es lo que ha sucedido? Las personas que han traducido esta Biblia han utilizado la otra palabra, ¿no? ¿Se acuerdan? El amor fiel, ¿no? En la Reina Valera está misericordia. En esta otra versión dice amor fiel. Y no es que se han equivocado, es la misma palabra, es Gesed. Lo que pasa es que está escrito ahí, decía, porque su Gesed, ¿no? Es para siempre. El siguiente verso dice, den gracias a Dios ¿qué dice en la Reina Valera? Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, ¿no? En esta versión dice, su fiel amor perdura para siempre. Dice en el verso 3, dicen, den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia, porque su fiel amor perdura para siempre. Y así va repitiendo en todos los versos del capítulo 136. Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su amor leal, porque para siempre es su amor inagotable. Y se va repitiendo y repite y repite. Y una de las cosas, uno de los principios de la palabra de Dios es que cuando el Señor mismo está repitiendo, está diciendo algo para que nosotros lo podamos leer, significa que es algo muy importante. Es tan importante. Ayer estábamos hablando un poquito de la Navidad con toda la familia y venía a mi mente justamente esto, ¿no? De que a veces nosotros nos olvidamos de las cosas más importantes. Es tan fácil olvidarse de las cosas más importantes. Estamos nosotros en una vacación, estamos ahí disfrutando tal vez de la piscina, del calor y todas las cosas, pero es tan fácil olvidarse del Señor. De hecho, pienso que por su gracia, a veces el Señor deja que también nos pase cosas malas. Porque cuando nos pasa cosas malas, es muy rápido, nosotros rápidamente como cristianos vamos delante del Señor a pedirle que nos ayude, ¿no? Sucede algo malo y Señor, por favor, por favor. Claro, estamos en la piscina, relajados y muy fácil olvidarse del Señor, ¿no? Entonces, esta época es una época en la que suceden las dos cosas muy rápidamente. De hecho, hasta hace 2 días, muchas personas han armado sus nacimientos, hablan de Jesús, de la bondad. De hecho, las palabras más comunes para hablar es eso de felicidad, bondad, amor. O sea, todas estas palabras que están como en el ambiente, ¿no? Todo el mundo habla de eso. Pero hoy día ya es como si se hubieran olvidado de todo, ¿no? Ahora, ¿el mundo en qué está pensando? ¿Cuál es el siguiente paso después de Navidad?
Año Nuevo, ¿no? ¿Dónde voy a ir al Año Nuevo? ¿A qué fiesta voy a ir? ¿Qué traje me voy a comprar? Y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tu mente está enfocado en eso, ¿no? O sea, en el siguiente paso, ya pasó Navidad, ya nos hemos acordado de Jesús, ya todo bien, entonces ahora preparemos la cena de Año Nuevo, ¿no? O la fiesta, ¿no? Pero es así. Nosotros dentro de la iglesia a veces también somos así. Nos olvidamos del Señor muy fácilmente. Y no necesitamos de una fiesta de fin de año para olvidarnos. A veces salimos de la congregación y ya nos hemos olvidado. Pero el Señor no es así. Esta forma de ser de Ruth muestra el amor leal que el Señor tiene para nosotros. Y no se olvida, ¿no? Por eso en este salmo, bueno, en muchas partes de la Biblia, o sea, esta palabra no es una palabra que está escondida. O sea, van a ver esta palabra en todo el Antiguo Testamento. Claro, solo en el Antiguo Testamento porque es una palabra hebrea. Pero si tradujéramos esta palabra al griego, o sea, el idioma del Nuevo Testamento, ¿qué palabra resultará? ¿No? ¿Cuál será? Los griegos, ¿cómo leerán el Antiguo Testamento, más o menos, ¿no? O sea, ¿qué palabra utilizarán? Y he estado averiguando, ¿no? He estado averiguando qué palabra es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Pensaba que era más relacionado con misericordia, o sea, que en nuestra Biblia íbamos a ver misericordia. Pero no es así. Hay dos palabras que los griegos traducen de esta palabra. Y una está relacionada con las entrañas. Entonces, si hablamos de amor entrañable, ¿no? ¿Cuándo sientes amor entrañable? Ese amor que está ahí metido dentro tuyo y que es súper fuerte. ¿Cómo lo podrías describir? ¿Con quién tienes ese amor? Hay tres formas de darse cuenta de ese amor, ¿ya? Uno es con tus padres, con tus hijos o con tu esposa o esposo. O sea, ¿qué pasa si a tu hijo pequeñito le está sucediendo algo como por ejemplo una enfermedad? Y tú haces todo lo posible para que tu niño se sane. O que le está pasando algo a tus padres y entonces tú haces todo lo posible para que no sufran, ¿no? O a tu esposa, a tu esposo se siente mal y tú quieres hacer algo para que esto pase, ¿no? Esta sensación que tú tienes cuando algo está yendo mal o cuando está yendo todo bien, ¿no? O sea, no sé, ves a tu hijo sonreír o divertirse o a tu esposa o a tus papás, no sé. Esto en griego dicen que es el amor de entrañas, ¿ya? El amor que está aquí adentro. Otra de las traducciones es gracia. Ahora, si unimos estas dos, amor entrañable de Dios, ¿no? Que nosotros lo entendemos por gracia. ¿A dónde desemboca? Justamente desemboca a este gran evento que nosotros hemos estado viviendo en este tiempo. Muchas personas dentro de la iglesia y fuera de ella hablan mal de la Navidad, ¿no? Dicen, bueno, no, Jesús no ha nacido en diciembre, Jesús, no, sí, un montón de cosas para decir de que este no debería ser un tiempo en el cual no deberíamos buscar del Señor, por ejemplo, ¿no? Que en realidad es verdad, ¿no? Probablemente ha nacido como en abril, mayo, ¿no? Más o menos podría haber nacido por esa época. Y claro, sí, hasta el arbolito es pagano, o sea, un montón de cosas. Podríamos tener una discusión o una charla bien larga acerca de lo que en este tiempo significa la Navidad o de dónde ha venido. Era todo un tema bien largo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido hace más de 2000 años? El hecho de que el Señor Jesús haya nacido en nosotros era un acto de Gesed del Padre para nosotros, donde se unen estas 5 o más palabras, ¿no? Misericordia, amor leal, amor entrañable, gracia. Y un montón de palabras más. O sea, en realidad no existe algo que nosotros podamos decir, esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros al darnos a su Hijo para que nazca entre nosotros.
porque no tiene límite. O sea, el Señor ha dado todo para que el Señor Jesús nazca entre nosotros y viva entre nosotros y muera entre nosotros. Resulta que esta palabra también es algo que el Señor mismo dice que quiere que nosotros seamos. Vamos a ir a Oseas, al capítulo 6, y con esta partecita ya voy a ir terminando. Capítulo 6, verso 6. Se los voy a leer en mi versión, y en su versión van a encontrar la palabra misericordia. Dice, Oseas 6:6, dice, quiero que demuestren amor. Esta palabra amor es misericordia. Que no ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Es muy interesante lo que dice aquí. O sea, el Señor está diciendo, no quiero ya estas cosas. ¿No? Quiero que me conozcan, quiero que muestren misericordia, ¿no? Entonces, este aspecto, este gran aspecto del Señor, este Gesed del Señor, nos dice que también nosotros lo hagamos. ¿Por qué dice eso? Porque justamente Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Si nos vamos o sea, quiero que solo esta partecita más vamos a hablar antes del final. Si nos vamos a Juan 8. Juan 8. Tienen ahí un subtítulo. En mi Biblia dice una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Le traen a una mujer delante de Jesús y le dicen, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. ¿Qué es lo que dice la ley que nosotros deberíamos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que decía la ley? La ley estaba escrita en el Antiguo Testamento, en Levítico 20, y decía que si se encontraba a una persona en adulterio, al hombre y a la mujer que estaban en adulterio tenían que llevarles y tenían que morir, ¿no? Llevarles delante de las autoridades y morir. Y entonces delante de Jesús traen a esta mujer. Y la ley decía que tenía que morir, ¿no? Y entonces todos llegan delante de Jesús ahí bien armados, con sus piedras, listos para ejecutar la ley, para que la ley sea, ¿no?, impuesta. Y le traen delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús está ahí sentado escribiendo en el piso, ¿no? Y Jesús le mira y sigue escribiendo y dice su frase, ¿no? Esta frase que nosotros conocemos muchos de memoria, ¿no? El que no tenga culpa, lance la primera piedra. El que no tenga culpa, lance la primera piedra. De hecho, ¿por qué lo estaban trayendo delante de Jesús? Jesús no había venido a quitar la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. No había venido a hacer eso. En realidad Jesús iba a cumplirla, pero iba a cumplirla en Él, ¿no? Iba a cumplirla en Él. En realidad, si nosotros estuviéramos delante del Señor Jesús en ese momento, todos nosotros deberíamos morir a pedradas. Porque el Señor Jesús dice, no es solamente el que lleva adelante el acto, ¿no?, de infidelidad, sino el que ya lo lleva en su mente, ¿no? La vara estaba hasta aquí y dice, no piensan que es aquí arriba, ¿no? Y nadie ha podido pasar ahí arriba. En otras palabras está diciendo, todos somos culpables. Pero el Señor Jesús no. Él no había pecado nunca. En realidad, Él podía haber agarrado la piedra y podía haber lanzado, ¿no? Pero había unas cosas que estaban mal ahí. Se dan cuenta que la ley dice, el hombre y la mujer
van a leer Levítico 20, dice el hombre y la mujer que sean encontrados en acto. No creo que la hayan encontrado esta mujer solita, ¿no? O sea, para encontrarla tendría que haber estado un hombre más. ¿Y por qué no estaba el hombre ahí? ¿No? En realidad, a veces nosotros tenemos esta capacidad de juzgar tan fácilmente. Juzgamos tan fácilmente. ¿Por qué las iglesias cristianas no están llenas? Porque muchas veces nosotros juzgamos tan fácil. Y juzgamos lo que los demás hacen. Y no mostramos lo que el Señor quiere que mostramos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que mostremos? Misericordia, amor entrañable, ¿no? Amor leal. El Señor quiere que nosotros hagamos eso. Quiere que nosotros mostremos eso. Después las personas se van y bueno, hay algunos estudiosos que dicen que esta mujer después vuelve delante de Jesús y es la mujer que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y le pone un perfume, ¿no? Y nosotros estamos ahí conociendo del amor del Señor, pero tal vez poquito, ¿no? Cuando Jesús les dice, ¿quién ama más? ¿El que ha sido perdonado mucho o ha sido perdonado poco? Yo quiero ser el que ha sido perdonado mucho, porque ni siquiera conozco mis propios pecados. Y el Señor quiere que nos demos cuenta de eso, para hacer gesed a las demás personas. Amén. Este tiempo, hermanos, este tiempo de recordar del nacimiento de Jesús, es justamente una de las excusas que la iglesia tiene, una buena excusa para hacer gesed. Pero para nosotros no está relacionado con una fecha, o sea, la gracia del Señor no es el 25 de diciembre, la gracia del Señor son todos los días. Para la iglesia, el acordarnos del Señor Jesús y su sacrificio es todos los días, todos los domingos, todos los días, todo el tiempo. Para nosotros es una excusa más el 25 de diciembre. En realidad es todos los días. Por eso es que la iglesia, nosotros deberíamos ser conocidos delante del mundo como los que damos el amor. Pero lastimosamente muchas veces solo nos quedamos para juzgar. Solo termino con esto. Hace un tiempo trabajábamos con unos hermanos que hacían servicio en una de las zonas rojas en el Alto. Y les cuento que era bien difícil y había muchas cosas malas que sucedían alrededor, pero lastimosamente, con mucha pena, tengo que decir que los que han dañado más esta población de personas que necesitaban del Señor, justamente eran unos cristianos, que se ocuparon de mandar unas cartas a todas estas mujeres que trabajaban en la calle para recordarles todos los pecados que ellas cometían. Y para la iglesia, para la iglesia en general, llegar a la gente que necesita, hablando de todo lo malo que son, ¿no? Es como vacunarlos en contra del Evangelio. Entonces nosotros mostremos eso, mostremos gesed a todos, porque el Señor quiere que nosotros hagamos eso. ¿Nos pondremos de pie? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, tu misericordia y gracia es nueva hoy. Y a pesar de que no conocemos, Señor, no te conocemos como tú quieres que te conozcamos, Señor. Tú nos permites hacerlo cada día un poco más. Señor, queremos agradecerte por lo que tú eres con nosotros, Señor. Que nos das de tu amor incondicional, que nos das de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Y a veces no lo reconocemos, Dios. Te pedimos perdón por eso. Te damos gracias, Señor, porque también nos das la oportunidad de poder ayudar a otros, Señor, no solo en esta época del año, sino en todo el tiempo, Dios. Y te pedimos que nos ayudes, Señor,
porque necesitamos de ti también para hacer eso. Que el mundo te conozca, Señor, como tú eres. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.